¿Cómo dejar de fumar después de los 50 años? ¿Se puede? ¿Será posible? Para gente de mi edad que toda la vida ha fumado, pues te voy a platicar en este cortísimo video cómo lo estoy haciendo. Pero pongámonos en contexto. Yo empecé a fumar a la tierna edad de 9 años. Sí, no te espantes. Sé que es una edad muy tierna que no debería de estar fumando, por supuesto. Y sobre todo la forma en que lo hice. Cuando yo era niña había un cómic que se llamaba La familia Burrón. Y dentro de los personajes, la mamá de esa familia era Borola Tacuche de Burrón. Y Borola Tacuche se hacía unos cigarros de periódico. Ahí fue donde yo aprendí. Evidentemente, las personas que tenemos más de 50 años, pues tenemos otra formación. Venimos de otra época, donde la generación anterior, por ejemplo, los médicos aseguraban que fumar durante el embarazo no era malo. En la televisión había lo que ahora son series, en aquel entonces eran telenovelas, donde todos los protagonistas, adultos o hombres y mujeres, fumaban. Grandes ejemplos de divas del cine mexicano como María Félix y, no sé, Pedro Infante, todas estas glorias del cine nacional y actores de la televisión, pues fumaban. María Félix, como les digo, hay muchísimas imágenes de ella. Entonces, para mi generación, para lo que yo aprendí, pues fumar no era malo. Era una parte de una como declaración de adultez, de ya soy grande, ya puedo fumar. Entonces, regresando, yo empecé a fumar con esos cigarros de periódico en la azotea de la casa donde vivíamos con mis papás. Evidentemente no fue grato porque pues imagínense quemar un pedazo de papel con tinta y entonces nada más ver cómo se prendía un poco la mecha y absorber todo eso. Bueno, no sé ni siquiera por qué lo seguía haciendo, pero bueno, era parte de de estar experimentando. Cuando ya tuve edad, aproximadamente saliendo de la secundaria, iniciando mi carrera técnica, pues empecé a fumar los de la cajita blanco con rojo. Pues eran los clásicos, no había de otra. Eh, Poco, realmente no era así como vamos a fumarnos un cigarro después de clases en el parque, ya porque ya somos grandes. Y después, cuando empecé a trabajar, pues ya era terminar mi jornada. Yo trabajaba en un banco. En aquel entonces era Multibanco Comermex. Y pues aparte de que se podía fumar dentro de la oficina, pues todos lo hacíamos, o sea, era común. No había tanta información como lo hay ahora en esta época sobre los daños que te puede hacer. Ojo, nunca aprendí a fumar bien. O sea, mi contacto con los cigarros era aspiraba y luego sacaba el humo y le daba la vuelta. Y lo sacaba. O sea, así, nada más le daba la vuelta. Nunca fue de darle el golpe. En las pocas veces que lo intenté me ahogaba. O sea, realmente hasta era sonsa o fui sonsa para fumar. Pero finalmente el hábito sí lo mantuve durante muchos años. Hubo épocas muy marcadas que fueron como las épocas de reproducción, que fue cuando yo me embaracé, donde me servía incluso como prueba de embarazo, porque en cuanto yo empezaba con mis síntomas de embarazo, el cigarro no me entraba. Y embarazo y lactancia no había tabaco. Entonces, ya después lo tomaba y
de nuevo recaía, ahora se puede llamar como una recaída, pero finalmente no, era una forma de vida. En la casa donde yo vivía con mi expareja y su familia, pues los cigarros no se compraban por cajetillas, se compraban por paquete. Cada quien tenía su marca y cada quien, o sea, era ir al súper y comprar los paquetes de cigarro. Entonces era común. Eh, Hubo otra época, otra, muy diferente, ya en una etapa más adulta, quizás hace unos 20 años, donde un día estaba acomodando mi ropa del bote de la ropa sucia para llevarla a la lavandería, donde me llegó el olor a tabaco, a nicotina tan penetrante, porque ya en mi etapa adulta, ya trabajando, pues yo lo menos que me fumaba al día era una cajetilla, lo menos. Y si salía de antro en la noche, pues era otra. Evidentemente la irritación de la garganta, la tos esa tan horrible que se te va haciendo. Y estoy sacando mi ropa para llevarla a la lavandería y me llega ese olor tan fuerte que me dio un asco. Que ya no puede ser que yo esté gastando dinero en perfumes carísimos de París. Y al final no sirven para nada, porque yo a lo que voy oliendo y mi casa a lo que está oliendo, pues es a pura nicotina, a puro tabaco. Y entonces ahí me fui al gimnasio, dejé de fumar, pero como todos los vicios, o este tipo de vicios que son socialmente aceptados, pues finalmente lo único que necesitas es tomarlo y ya. O sea, así como para los alcohólicos es la primera copa, para un fumador es el primer tabaco y ya, a lo que sigue, a seguir con la vida que has vivido los últimos años o gran parte de tu vida. O sea, yo he tenido más años de fumador que de no fumador. Entonces esa fue una etapa, después lo retomé y hasta hace como 5 años, 4 o 5 años, yo empecé a nadar. Tenía una tía que nadó los últimos 50 años de su vida. Solo los últimos 5 ya por su edad tan avanzada ya no lo hizo y ya los problemas de salud propios, pero en alguna oportunidad por un tema fortuito de una caída me tocó ayudarla para levantarla y me llamó poderosamente la atención que a los 92 años tenía las piernas impresionantemente hermosas. No, no fue un tema de, ay, la tía se cayó y anda en calzones, no, sino que al momento de levantarla, ayudarla a incorporarse, incluso los músculos se le marcaban y no tenía, o sea, cero celulitis, estaba súper firme, no le pasó absolutamente nada, ni un moretón. Y cuando yo le pregunté cuál era el secreto para tener esas piernas tan maravillosas, me dijo, simple, he nadado toda mi vida. Ahí es donde yo busco ir a una alberca y me doy cuenta que fumar y nadar precisamente no son muy compatibles. Pero ahí descubrí otra cosa, que me gusta más nadar que fumar. Y que esa parte placentera que me da el cigarro de sentirme como sosteniendo algo que no sé si yo sostengo o me sostiene, o que me ha ayudado a guardar silencio en momentos en que no debía hablar, porque
a veces la vida te pone en situaciones donde, para no decir una barbaridad, yo lo que hacía era prender un cigarro. Entonces, he descubierto que me hace sentir muy bien nadar. Entonces cambié una adicción por otra. El día de hoy, justo en estos días que estamos de vacaciones de verano y que la alberca a la que voy cierra porque la gente evidentemente tiene que irse de vacaciones, descubro que me hace mucha falta nadar. O sea, me fascina. Entonces, volviendo a la pregunta original con la que inicié este video, ¿se puede dejar de fumar después de los 50? Sí, a pesar de toda una vida de estarlo haciendo, a pesar de toda esa parte de enseñanza subliminal que recibimos en la etapa de formación infantil, adolescente, donde el cigarro era parte importante de nuestro crecimiento, de nuestra, no sé, madurez. Claro, no de todos, ojo, no estoy generalizando. Hay quien nunca ha fumado en su vida porque o no aprendió o no le gusta o de todas maneras sus papás no lo hacían. Y tampoco mis papás es que lo hicieran, ¿sí? O sea, en mi casa la única fumadora pues era yo. Después empezó otra de mis hermanas, pero básicamente nada más yo. Entonces sí se puede dejar de fumar. Yo no soy de la idea de banalizarlo con el tema de, ay no, se trata de ponerle huevos a la vida y si no lo haces, o sea, para mí esa ha sido la fórmula de dejar de fumar. Evidentemente tengo muy buenos beneficios. El beneficio de mi salud, de tener una mejor calidad de vida, de mi piel, de todo lo que mi cerebro y mi cuerpo genera al estar moviéndose en el agua, pues evidentemente son beneficios, ¿no? Pero, pues a lo mejor hay quien sí necesite, a lo mejor parches, a lo mejor sí hay quien necesite un tipo de psicoterapia, a lo mejor hay quien necesite un grupo de apoyo como lo es Alcohólicos Anónimos, y entonces todo es válido. Ahora, que si a ti te encanta fumar y ya asumiste que a pesar de las consecuencias lo vas a seguir haciendo, pues está perfecto. Sí, yo tengo una amiga, porque ya, como se dice ahora, ya trascendió. Tenía cáncer de seno, le quitaron un seno, le quitaron el otro. Y entonces ella, cuando iba a sus quimios, alguna vez la acompañé, pues antes de entrar al hospital se fumaba su cigarro. Y entonces le decía al doctor, Ana Teresa, ¿por qué sigues fumando? ¿No ves que la quimio... Y ella algún día me compartió lo que le contestaba al doctor. A ver, si yo dejo fumar ahorita, ¿me voy a curar? No, ya lo tuyo es terminal. Entonces deja mi cigarro en paz. Y yo creo que a estas alturas lo que uno requiere es vivir en paz, como a uno se le antoja. Y si a mí se me antoja nadar, qué chido. Y si hay alguien a que se le antoja fumar, qué chido también. O sea, no esa fuerza, no esa fuerza, o sea, no tiene que ser dictatorial. Uno, desde su libre albedrío, desde su libre determinación, puede decidir si quiere fumar o no quiere fumar. Si tú llegaste hasta acá y tienes la intención
de dejar de fumar y no encuentras como el camino, como por dónde, como que lo has intentado, pero es más fuerte que tú, pero entonces esa adicción te está jalando cada vez más y requieres un tipo de ayuda, bueno, investiga. Porque algo que tenemos las personas de nuestra edad, que muchas veces nos catalogan ya como que ya valió, como, ay, pobrecito, ya más de 50 no sabe muchas cosas, es que sí sabemos muchas cosas. Y sí tenemos la capacidad de investigar, de preguntar. Es una de las ventajas de tener esta edad. Ya no tenemos que andar cuidándonos de nada. Nuestra opinión es eso. Y ya aprendimos a que nuestra voz tiene un valor y que hemos sobrevivido a 150 millones de cosas que nos han pasado en la vida y que a lo mejor muchas veces el cigarro fue el refugio, porque a lo mejor no se nos dio por el alcoholismo o por la drogadicción y tomamos una adicción socialmente aceptada. ¿Y qué? Pero si hoy yo no quiero seguir fumando y quiero tener una mejor calidad de vida para los próximos años, bueno, pues me pongo en acción yo, ¿sí? Por mí, por mi salud, por mi estabilidad, por mi economía, porque, están bien caros los cigarros, ¿sí o no? Yo empecé a fumar, o sea, el cigarro no representaba ningún tipo de gasto así oneroso. Ahorita ya la cajetilla casi 100 pesos o más. No, sí, como 100 pesos. $3 aprox. Entonces, para finalizar, si quieres dejar de fumar, hay formas. En mi caso fue cambiar una adicción por otra. Encontrar algo que me gustara más que fumar. Algo que me hiciera sentir más padre que fumar. Yo no soy de la idea de que dejar un vicio tiene que ser doloroso y sangrante. No, sí, puedes dejarlo paulatinamente. Si fumas 20 cigarros, bájale a 15 y la siguiente quincena bájale 10 y así hasta que encuentres, un bicho. Moscas le dicen en mi pueblo. Pero bueno, entonces, pues, ¿sí se puede dejar de fumar? Sí, solo si tú lo quieres. Y si no lo quieres, no lo hagas. Pero gracias por llegar hasta acá. Nos vemos en otra historia más de kilómetros. Nos vemos pronto. Bye.